Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, Licia, sí se la escucha. Por favor, si pueden hacer su registro mediante el chat, como siempre lo Está bien. solemos hacer. Voy a empezar con mi presentación. Por favor, me confirman si se está bien. Okay. Se logra ver, ¿no? Sí, Sí, licenciado, Licia. se puede ver. Excelente, gracias. El día lunes hemos concluido con esta ilustración del esquema de la fuerza de trabajo de la OIT, que hace una descripción de cómo se categoriza al total de la población en ciertos estamentos, en cierta estratificación que vincula la conexión del número de habitantes, el número de pobladores en una economía, en un país, con el mercado laboral. Entonces yo les decía, esto es con datos 2020, y por favor esto apúntenlo. Quisiera si puede alguien auxiliarme sacándole una capturita de pantalla a esta imagen. La actividad que vamos a hacer el día de hoy, los datos de esta imagen están a 2020. Entonces yo les he solicitado por favor que puedan descargarse la encuesta de hogares 2021, y la actividad que vamos a realizar el día de hoy es actualizar las cifras de este cuadro. Ustedes les van a actualizar hacia 2021 y vamos a lograr los mismos estamentos. Yo les voy a mostrar cuáles son las variables que se requieren para hacer esta réplica, y ustedes me van a enviar al igual una capturita de pantalla teniendo las cifras a 2021. Ya, volviendo a la explicación que habíamos comenzado el día lunes. Si estamos pensando que 2020 tenemos 11.7 millones de habitantes, seguramente la actualización hacia 2021 nos va a hablar de 11.9, casi llegando a los 12 millones. No tenemos todavía el dato 2022, porque como ustedes saben, las encuestas de hogares se recaban entre la segunda semana de noviembre y la segunda semana de diciembre, año tras año. Y tienen el rezago de presentarse los datos oficialmente entre los meses de mayo, julio. Este año ha sido en julio del año siguiente, ¿no es cierto? Entonces tienen un rezago de un año de la toma del dato de la gestión anterior. Por tanto, el último dato que contamos es el de 2021, y eso es lo que vamos a calcular con nuestra base de datos. La población económicamente activa relaciona esa fracción, perdón, antes. La división de la población total va a dividir en población en edad de trabajar, que decíamos por convencionalismo se la relaciona entre los 14 y 65 años de edad, pero dada la realidad boliviana, podemos pensar que hay personas que trabajan antes de los 14 años de edad. Vamos a vincular ciertos porcentajes de personas que trabajan antes de los 14 años, para el caso boliviano, y personas, por supuesto, que en el rango superior a los 65 años de edad, también siguen trabajando, les decía, en algunos casos, hasta el último día de sus vidas. Distinto de la población en edad de no trabajar, que se presumiría ahora sí la escala etaria inferior de los 0 a los 6 años, por decir algo. Y por supuesto, vinculando también las personas que han salido de la fuerza laboral, que en el caso boliviano, dada las altas, el alto porcentaje de empleabilidad en el sector informal,
estaría acogiendo a un grupo etario bastante reducido. De la población en edad de trabajar, vinculamos ahora sí la fuerza laboral como la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. Sabemos que en el caso boliviano, de los 11.7 millones de habitantes, 6.2 son parte de la población económicamente activa y los otros 4 millones restantes son económicamente inactivas. De la población económicamente activa, se puede considerar aquellos que están empleados, ocupados, donde uno podría hacer una desagregación mayor en la parte ocupada, ¿no? Distinguiendo tal vez algunas categorías ocupacionales, pensando trabajadores independientes, trabajadores asalariados, de los trabajadores asalariados, verificando primera, segunda fuente de ingresos y la que corresponda, e igual en los trabajadores dependientes, vinculando seguramente algunas características de empleabilidad propias del contexto laboral boliviano. Y en la parte de los desocupados, ya hacíamos la vinculación el día lunes de tener los cesantes, que son aquellas personas que han estado trabajando, tienen la experiencia laboral y al momento no se encuentran trabajando, pero están buscando activamente y tienen el deseo de trabajar. Finalmente tenemos el último conglomerado de los aspirantes, donde estaríamos vinculando a aquellas personas que nunca habrían trabajado, pero tienen el deseo de trabajar y están buscando activamente. ¿Por qué les hago relación de este par de, perdón, estas tres condiciones? No trabaja, busca y quiere trabajar, porque van a ver en las encuestas de hogares que esas son las preguntas que se realizan para ponerlo en el estrato que corresponda. Y así también se va a caracterizar a la población económicamente inactiva, verificando posiblemente con algunos vínculos, por decir algo, si se trata de una persona con discapacidad, si es que esta va a ser inactiva del mercado laboral de manera temporal o de manera permanente. Y tal vez por alguna situación estacional, se puede considerar algunas personas que están de vacaciones, posiblemente con alguna enfermedad transitoria, y pueden ser consideradas también como personas que parcialmente están fuera del mercado laboral. Más allá de todo esto, por favor, este esquema es importante en el sentido de que en macroeconomía, estas cifras se las estila leer en función de indicadores. Les pregunto a ustedes y me van a ir auxiliando. ¿Qué es un indicador? ¿Qué hace un indicador? Chanchillo Google, ¿qué es un indicador? ¿Quién me auxilia? Yo, licenciado, Por buenas favor, tardes. ayúdame, Yasmin. Un indicador, según Google, es una característica específica, observable y medible que puede ser usada para mostrar los cambios y progresos que está haciendo un programa hacia el logro de un resultado específico. Debe haber por lo menos un indicador por cada resultado. El indicador debe estar enfocado y ser claro y específico. Ya, ese concepto está vinculando tal vez alguna característica de un proyecto social, por decir algo. Y no está mal, es un buen concepto. Pero nosotros vamos a vincular el manejo de indicadores con alguna dinámica económica y más específicamente relacionando agregados, porque es el objeto de estudio de nuestra asignatura. Otra pregunta, y auxílieme quien guste auxiliar. Basado en ese concepto de considerar, primero, un indicador es la conjunción, la construcción de una cuantía, generalmente se habla de cifra, de un guarismo, a pesar que pueden haber también indicadores cualitativos, pero para nuestro caso vamos a hablar de números, vamos a hablar de indicadores cuantitativos. Un indicador, entonces, es una combinación de variables que brindan alguna especificidad que tiene un sentido, que tiene una dirección, que expresa una tendencia, que expresa una trayectoria. Dado ese concepto, en todo lo que hasta ahora han ido refiriendo, viendo en sus otras asignaturas,
¿Qué tipos de indicadores conocen? ¿Alguno que se le venga en mente? El defractor del PIB. El PIB es un agregado y está bien, puede ser considerado un indicador, pero me refiero más a las distinciones que lo han debido escuchar entre tasas, incidencias, proporciones, porcentajes, ¿sí? Severidad, posiblemente, brechas. ¿Han escuchado hablar de esto? Índices. Dice, tal vez sería también oscilaciones. Sí, pero la inflación también se va a relacionar como un indicador específico, ¿ya? Que verifica precios, tal vez en una tasa de crecimiento. Entonces, ¿qué estoy vinculando ahora? Una tasa de crecimiento, por ejemplo, es un indicador. Una incidencia es un indicador, ya. Pero explicaré mejor las cosas, ¿ya? Por ejemplo, una incidencia, como un indicador macroeconómico, va a verificar el número de casos en términos absolutos. Apúntenlo, por favor. Una incidencia, en términos macroeconómicos, verifica el número de casos en términos absolutos. Por ejemplo, la población en edad de trabajar puede ser considerada como un indicador de incidencia vinculando a los 8.682.662 personas en edad de trabajar. Incidencia, otra vez, número de casos, número de casos. Así como tengo ese indicador, podría vincular como un indicador de incidencia a la población económicamente activa. Y el valor que leo es 6.254.406. Indicador absoluto. Otro indicador que relativiza puede vincular el tema de una proporción. Una proporción, en una mirada macroeconómica, va a ser un cociente que vincule un grupo respecto de un total, de un todo. Es decir, el cociente está contenido dentro del denominador. El numerador es parte del denominador. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, podría vincular, como me han dicho el día lunes, el ratio, luego vamos a vincular ratio, en este caso el cociente, entre el número de desocupados sobre la población económicamente activa. Es decir, 511.895 sobre los 6.254.406. Vean que el numerador es parte del denominador. ¿Me dejo entender? ¿Se comprende lo que acabo de decir? Y ese indicador que acabo de relacionar, yo le he puesto un nombre el día lunes, le hemos puesto un nombre. De hecho, alguien me ha dictado esa cifra y lo han calculado con su calculadora del celular. ¿Qué llamaba ese indicador? ¿Se acuerdan? La tasa de desempleo. Perdón. Así es, la tasa de desempleo. Pero ojo, estoy hablando de tasa. A ver, iré en la construcción plena. Les he dicho una proporción es si yo divido el numerador sobre el denominador, comprendiendo que el numerador es parte del denominador, ¿no es cierto? En este caso, esa es la lógica. Si a esa proporción yo la multiplico por 100, se convierte en un porcentaje. Y si esa expresión está denominada en un momento del tiempo, yo estoy relacionando una tasa. ¿Se comprende? ¿Me dejo entender? ¿O los estoy perdiendo demasiado? ¿Me he dejado entender o los he perdido mucho, muchísimo? ¿Podría volver a explicar, por favor, licenciado? Claro que sí, y lo voy a hacer con el mayor detenimiento posible, pero por favor quiero que me ayuden. Alguien, por favor, ayúdame con los cálculos.
Voy a calcular una proporción. ¿Cómo calculo la proporción? Vean por favor las cifras en pantalla. Voy a calcular dividiendo 511.895 sobre 6.254.406. ¿Alguien me ayuda con esa cifra? ¿Cuánto da? Da 0,082. Espectacular. Hasta ahí iremos, ¿ya? Eso es una proporción. El 0,08 es una proporción. Esa proporción, y auxílieme por favor, la multiplico por 100 y se convierte en un porcentaje. ¿Cuánto da ese valor multiplicado por 100? 8.2. 8.2 porcentaje. Si ese porcentaje está expresado en un momento del tiempo, en este caso estamos hablando a 2020, ese porcentaje se convierte en una tasa. Por eso hablo de la tasa de desempleo. Entonces, la tasa de desempleo a 2020 es de 8.2%. ¿Se comprende ahora sí? Sí, Lice, muchas gracias. Se comprende. Excelente, excelente. Entonces, en esta explicación he enlazado de lo que estamos hablando 4 indicadores: incidencia, proporción, porcentaje y tasa. Tómenlo en cuenta, por favor. Y voy a enlazar un quinto, que va a ser una razón. Una razón, recuerdan que decía, una proporción, el numerador está contenido dentro del denominador. Para una razón, el numerador no es parte del denominador. Son dos poblaciones mutuamente excluyentes. Entonces, yo podría, y vean por favor el gráfico, sacar una razón entre el número de ocupados respecto del número de desocupados. Por favor, ayúdenme. Dividiendo 5.742.511 dividido entre 511.895. ¿Cuánto sale? 11,21. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo leo ese 11.21? Por cada un desocupado, existen 11.21 ocupados. ¿Se comprende? ¿Se comprende esa razón? El numerador es un grupo excluyente del denominador. Ocupados respecto de desocupados. Alguien, por favor, ayúdeme brindando un ejemplo de una razón utilizando dos grupos mutuamente excluyentes de esta estructura. ¿Quién me puede ayudar? Una razón, las que se le ocurra. Los cesantes y los aspirantes, licenciado. La razón entre cesantes versus aspirantes. Otra, por favor. Les doy ejemplos. La razón entre población económicamente activa sobre la población económicamente activa. La razón entre población en edad de trabajar sobre la población en edad de no trabajar. Dos grupos mutuamente excluyentes. ¿Sí? Entonces, por favor, esto en sus apuntes. Estamos relacionando, para el tema macroeconómico, 5 tipos de indicadores: incidencia, proporción, porcentaje, tasa y finalmente razón. Estoy hablando ahora de fuerza de trabajo. Estas mismas cuantificaciones se pueden aplicar a otras variables macroeconómicas. Por ejemplo, los precios. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? ¿Se comprende lo que acabo de decir? ¿Alguna duda, comentario, sugerencia, algún otro ejemplo si gustan? Licenciado, Sí. bueno, corríjame si me equivoco, pero entonces un ejemplo sería
por cada persona que está en la población de edad de no trabajar, yo le he hecho la división, hay 2,83 personas en población de edad de trabajar. ¿Cómo ha dividido eso? ¿Entre qué ha Eh, dividido? Población en edad de trabajar, es el numerador Cifras, y el denominador. cifras. 8.682, perdón, 8.682.662 dividido entre 3.066.376. Excelente, eso es. Por favor, úsenlo como apunte con perspectiva de lo que ustedes podrían trabajar para su evaluación final. Si ustedes gustan analizar el mercado laboral, este puede ser una vía interesante. Pueden verificar los agregados macroeconómicos del mercado laboral y hacer un análisis como lo estamos vinculando ahora. Tienen ahí los datos, ahora estamos analizando los datos de 2020, pero en un segundito más, utilizando la encuesta de hogares, vamos a verificar los datos a 2021. Entonces, tómenlo como parte de la consideración. Esta puede ser una alternativa que podrían desarrollar para su trabajo. Si gustan, por favor, para seguir esta secuencia de cómo se puede analizar el mercado laboral, pueden entrar al buscador, poner mi nombre y poner mercado laboral boliviano. Y van a ver algo que he escrito hace años que más o menos muestra cómo se puede analizar el mercado laboral. Si es que gustan hacerlo, ¿no? Les puede servir como ejemplo. En un ratito yo voy a mostrarles ese documento. Sigamos, por favor. Dada esa estructura, que la vamos a replicar en un momentito, ahora sí, ayúdenme con algo que ya lo han referido hace un momentito. ¿Qué es la inflación? Y si alguien puede relacionar cómo se la mide. Si gustan, chanchullo Google, bienvenido. Dice, Adelante, por favor. Auxílieme. la inflación sería el aumento sostenido de los precios. El aumento sostenido de los precios. ¿Cómo se lo mide? Lice, Sí, lo que entendía se medía de dos formas. Una era mediante el IPC y otro era el deflactor del consumidor. ya. El IPC lo que va a hacer es medir los precios como tal. Pero el IPC como tal no mide la inflación. Y el deflactor lo único que está haciendo es verificar a términos reales los precios, expresando cuánto se puede adquirir en cuantía. Entonces, no es así como se mide la inflación. Vamos a entrar en la puntualización técnica y ahí les pongo el concepto. La inflación es un aumento, ojo con estos elementos, generalizado quiere decir todos los precios. No es que uno aumenta y otro aumenta y los demás bajan y puedo hablar de inflación. Generalizado, todos aumentan. En los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Puede existir elementos volátiles, variables, entre gestión a gestión y no considerarse como un elemento inflacionario. Cuando se habla de un incremento generalizado de los precios, de todos los precios, ahí es que recién estoy vinculando inflación. La inflación como cuantía se la va a calcular a través de la variación porcentual del precio entre un periodo y otro. Variación porcentual del precio entre un periodo y otro. Entonces está bien. Puedo verificar el índice de precios del consumidor con una variación total de todos los precios. Pensemos que esto lo calculo a julio y luego voy a verificar la variación del total de los precios a agosto y verifico si existe un incremental entre un periodo y el otro. Y si resulta que ese incremental se mantiene por más de un periodo de tiempo, puede hablar de inflación. De otra forma, no. ¿Ya? Esto lo vamos a ver también con cifras, por favor. Solamente agarren el concepto de lo que les estoy relacionando. Y ese concepto les pongo en conexión ese gráfico que lo van a encontrar en el estudio del doctor Juan Antonio Morales. El estudio del doctor Juan Antonio Morales lo que hace es hacer un análisis del periodo hiperinflacionario en Bolivia, que ha sido realmente altamente convulsionante,
donde como cifra récord, Bolivia habría llegado a un incremento porcentual sostenido, generalizado de todos los precios, de prácticamente el 22.000%. Cuando estamos relacionando cifras tan elevadas, realmente es relacionar de que el dinero pierde su total poder adquisitivo, su nominalidad de un periodo a otro, ¿no? Y ocurre lo que están viendo en pantalla. ¿Qué es lo que ven en pantalla? Con rojo están viendo el crecimiento de los precios y con negro están viendo la variabilidad de los precios entre un periodo a otro. Entonces pueden ver en 1985, como que a finales de 1985, ese pico pronunciado en rojo que ya podemos denominar como la hiperinflación. Pero vean que los crecimientos sostenidos se van generando episodios anteriores a este primer momento. Ya. ¿Por qué estoy conectando ahora el tema de la inflación con el vínculo del empleo? Porque justamente es el objeto de la lectura que teníamos para el día lunes y le hemos trasladado al día de hoy. La curva de Phillips. ¿Quién me puede auxiliar, por favor, brindando un conceptito de qué es la curva de Phillips según la lectura que habíamos encomendado para el día lunes? ¿Qué es la curva de Phillips? ¿Quién me puede ayudar, por favor? Licenciado, Adelante, por favor. en mi entender, la curva de Phillips es un modelo que relaciona la inflación y el desempleo. Esta tiene una relación inversa, es decir, a medida que cae la inflación, va a ir incrementando el desempleo, y a medida que cae el desempleo, va a ir incrementando la inflación. Nos dice que la curva de Phillips ha sido una herramienta muy importante para el entender de la inflación, y bueno, hay muchas críticas. Milton Friedman ahí está ahí y todo ello. ¿Está bien con eso, licenciado? Está muy bien, le agradezco. No sé si alguien más me puede ayudar complementando de lo que yo le estoy mostrando en pantalla, esa distinción entre la curva azul, que es lo que ha manifestado su compañero de la relación inversa entre inflación y desempleo, pero ¿qué es lo que pasa con la curva naranja? ¿Qué es la curva naranja? Ese sería bueno, el comportamiento de la inflación y el desempleo a largo plazo. Solamente Ya, se cumple esta curva de Phillips a corto plazo, que es la ya. línea azul. Recordando nuestros cursos de economía básica, cuando una curva es netamente vertical, como en este caso, estamos hablando de una curva elástica o una curva inelástica. Inelástica, ¿Qué significa que sea inelástica? que cualquier aumento de los precios, la cantidad demandada o ofertada no va a cambiar, va a cambiar menos que proporcional al precio. Ya. Entonces, eso que acaba de decir, y auxílieme por favor. ¿Cómo lo interpretamos a la luz de estos dos eventos? Del tema de los precios y el tema del desempleo. ¿Qué es lo que ocurre en este caso con la curva de Phillips de largo plazo? Que a cualquier cambio de la inflación, la tasa de desempleo, como es perfectamente inelástica, no va a haber ningún cambio. Excelente. Eso es lo que yo quiero, que se comprenda más que se memorice. Ahora yo doy el concepto teórico. La curva de Phillips se considera, en términos macroeconómicos, como un principio teórico que establece una relación inversa entre las variables inflación y la variable desempleo en una economía cualquiera, en un país cualquiera. Ahora, convencionalmente, antes de contar con todo el arsenal econométrico que manejamos en nuestros días, la forma de cuantificar la curva de Phillips era a través del cálculo de un coeficiente de correlación. Lo vamos a verificar en un momentito. No sé si recuerdan de sus cursos de estadística básica, ¿qué es el coeficiente de correlación? Por decir algo, un coeficiente de correlación de Pearson
o un cociente de correlación de Spearman. Si no lo recuerdan, no importa, yo se los voy a hacer recuerdo. Vamos a verificar qué comprende lo que les estoy relacionando. Voy más allá. La curva de Phillips parte del principio de que la cantidad de dinero circulante, comúnmente que se denomina la base monetaria, y que estamos hablando de billetes y monedas y depósitos vista, que es lo más líquido que puede tener un país, tendría ciertos efectos reales sobre la economía en el cortísimo plazo. Digo cortísimo plazo cuando se miden estos agregados mes a mes. De esta manera se puede pensar que un aumento de la base monetaria del circulante podría tener un efecto positivo sobre la demanda agregada. Pues a medida que se genera mayor circulante, se podría pensar de que podría incidir en una reducción del desempleo. Entonces, se habría pensado que este postulado teórico podría ser una prescripción de política para los hacedores, ¿no es cierto? De pensar de que las personas tienen en mente que el incrementar sus salarios nominales por tener más circulante los haría pensar de que el dinamismo de la economía estaría generando, estaría revolucionando la demanda agregada y de esa forma se estarían generando mayor producción y mayor empleo. Sin embargo, ya sabemos que esto es lo que se conoce como la ilusión monetaria, ya que las personas ajustan sus expectativas y no se dejan engañar en el mediano plazo, ¿no es cierto? Saben que simplemente es un incremento, o, si quieren verlo, artificioso de la cantidad de dinero en la economía y por supuesto esto no va a generar mayor producción ni mayor empleo. Eventualmente, en el largo plazo, como ustedes lo han visto, se va a generar esta situación de inelasticidad, donde las variaciones porcentuales del precio no van a alterar absolutamente en nada a la tasa de desempleo. La mejora de demanda agregada generalmente se traduce en mayor crecimiento económico, siempre y cuando no sea un cambio artificioso, sino que verdaderamente se estén generando nuevos puestos de trabajo. Pero en este caso no estamos hablando de nuevos puestos de trabajo, simplemente estamos relacionando en términos macroeconómicos inyección monetaria artificiosa, ¿no es cierto? Entonces ahí realmente no hay mejora productiva. Si bien se puede demostrar empíricamente la relación inversa entre inflación y desempleo, en el largo plazo, generalmente se vuelve al estado estacionario de vincular una neutralidad entre estas dos variables, donde los agentes económicos terminan condicionando su comportamiento a previsiones inflacionarias, eliminando cualquier efecto real y pensando más bien que existe una neutralidad del dinero en el largo plazo. Gráficamente lo que ustedes ven de esa curva completamente parada es algo que se demuestra en el estudio de Mora, ¿no es cierto? Y habla incluso de la tasa Nairu, que vamos a hablar en un momentito. Entonces, dejo un segundito de compartir pantalla y voy a proyectar el documento de Mora, ¿ya? Para que hablemos un poquito respecto de este documento. ¿Dónde tengo ese documento? Creo que este es. Sí, aquí está. Por favor, me dicen si se está viendo el PDF que les estoy refiriendo, el de Mora. ¿Se logra ver? Sí, licenciado. Dice una revisión de la curva de Phillips en Bolivia. Bueno, ya es un paper que está vinculando un poquito esta relación empírica de lo que acabamos de relacionar. Quien guste, por favor, antes de acudir a mi lista oficial, ¿puede comentarme un poquito de qué trata este documento? ¿Puede hablarme un poquito qué es lo que se ha comprendido? Yo asumo de que hay elementos, hay partes, por ejemplo, hablar del método generalizado de momentos. Si lo han pasado de largo, no pasa nada, porque no es necesario conocer el método para poder comprender el trasfondo de este documento.
¿Alguien se anima a comentar un poquito de qué trata este documento? Jorge, por favor, auxílieme. Bueno, licenciado, al principio nos indica que, bueno, de la relación inversa y todo ello. También nos dice que gracias a esta relación entre la inflación y el desempleo, posteriormente se pudo conectar el mercado laboral con el mercado monetario. ¿Ya? Luego Milton Friedman nos dice que esta relación inversa sí se cumple a corto plazo, pero no a largo plazo. Luego nos da un ejemplo de 1970, donde ocurrió una estanflación, y desde ese entonces se pone en duda la curva de Phillips. Dice que a medida que pasa el tiempo, se cree que esta curva se ha ido aplanando por dos razones principales. Una, la política monetaria, que logró disminuir la inflación. Y segundo, la globalización, ya que con la globalización hubo un decremento de las barreras comerciales, lo que hizo que la inflación ya no dependa de la demanda doméstica. Bueno, ya no depende en gran medida de la demanda doméstica. Luego nos habla de los costos marginales. En un primer momento yo pensaba que se refería a lo de microeconomía, que cuando subimos cuánto va a subir el costo de producción, cuando subimos en una unidad, cuando aumentamos en una unidad el producto. Pensé que se refería a eso, pero los costos marginales que maneja el texto se refiere a la relación entre igual inflación y desempleo. Nos dice cuánto debe bajar la producción para bajar en un punto porcentual la inflación. Bueno, licenciado, creo que con eso me puedo ayudar. No, está excelente, le agradezco. Es una buena síntesis. ¿Alguien gusta comentar algo más respecto de esta lectura? Yo, licenciado. Por favor, auxílieme. Bueno, como dijo mi compañero, al principio nos hace como una introducción. Nos dice o sea, qué autores han hecho críticas a lo de la curva de Phillips. Luego, o sea, nos dice, por ejemplo, nos habla del caso de economías centrales, o sea, avanzadas y economías emergentes. Y al final bueno, no al final, pero nos dice en un punto que tanto para economías avanzadas como emergentes, la inflación actualmente está respondiendo en menor medida al ciclo de actividad económica y que es también menos sensible al grado de utilización de los recursos productivos en el mercado laboral y en el mercado de productos, ¿no? Okay. Entonces ahí nos explica por qué puede ser eso y, y ya abordando a lo que viene, digamos, al estudio del caso que se hace aquí, nos dice que se utiliza una curva de Phillips neo-keynesiana, ¿no? Que tiene sus variaciones en cuanto al original. Aquí también menciona lo que usted dijo, el método generalizado de momentos, y también nos dice que para el estudio que hace se utiliza el modelo multivariado en forma estado-espacio, en lugar de utilizar filtros estadísticos univariados convencionales. Ahí yo personalmente he tenido un poco de confusión, ¿no? Sí, y bueno, hace una revisión de literatura, como le digo, va definiendo todo eso, nos muestra distintas perspectivas de autores y finalmente aborda lo de la curva de Phillips en Bolivia y nos muestra trabajos de personas, o sea, que han abordado el caso de Bolivia, ¿no? Nos menciona Mendieta y Rodríguez y, o sea, sus conclusiones son que, por ejemplo, de Mendieta y Rodríguez, el componente forward looking es más importante que el backward looking. Y también nos dice que ellos dicen que la brecha del producto tendría un efecto positivo, aunque bajo al respecto de las variables. Lo mismo va haciendo con estudios de otras personas, por ejemplo, Valdivia, Acosta y otros autores, también Murillo, y bueno, haciendo una generalización de todos los trabajos que se han hecho sobre Bolivia, nos dice que la inercia juega un rol importante, por lo que los agentes económicos considerarían en mayor medida la inflación pasada que la esperada al momento de establecer los precios. También nos dice que los efectos del ciclo de la actividad económica tienen un efecto positivo, pero bajo, por lo que se concluye que
en Bolivia existe una pendiente más aplanada de la curva de Phillips. Luego ya nos empieza a meter los datos y la metodología que usa. Ahí menciona los costos marginales que ha dicho mi compañero. Menciona que también se ha tomado en cuenta el sector externo. Y así, hace la metodología y al final nos concluye diciendo que, o sea, los resultados que arrojan este estudio que hace es que, perdón, ya. En base a la investigación empírica exploratoria que se ha hecho, se estima que la curva de Phillips, o sea que sí, se estima una curva de Phillips neo-keynesiana híbrida. Sí, Y con datos trimestrales, con el generador de momentos, nos determinan que se ha fortalecido el vínculo entre la inflación y el ciclo económico, que la brecha del producto tiene un efecto positivo y significativo sobre la inflación a corto plazo y por eso se cumple la verticalidad de la curva de Phillips en el largo plazo. También nos dan otros datos como que el coeficiente de la brecha del producto ha ido aumentando desde finales del 2010 y va a alcanzar sus mayores valores entre 2015 y 2017. Y el aumento de la pendiente de la curva de Phillips, o sea, nos dice que la relación entre la inflación y la actividad real se mantuvo en Bolivia ujú. y también nos muestra una mayor efectividad de las acciones en la política monetaria. Y eso, licenciado. Excelente, Alessandra, le agradezco. No sé si es que alguien gusta complementar algo más. Yo quisiera relacionar algunos elementitos que voy a tratar de explicarlos intuitivamente. Yo sé que hay muchos aspectos que posiblemente no se han comprendido a plenitud, pero justamente es la tarea. Vamos a ir de a poco, ¿ya? Vamos a ir enlazando, que no genere angustia el que haya elementos que no se comprendan plenamente. Es parte de su vida formativa. Muchos de ustedes recién están pasando econometría, algunos recién van a pasar al siguiente semestre econometría, pero eso no nos aflige, ¿no es cierto? Esto igual debería poder comprenderse al margen de la sofisticación de manejo de datos. Eh, a ver, no sé, no veo a nadie más que guste tomar palabra. Licenciado, yo. Auxílieme, por favor. Bueno, lo poco que entendí fue que muy bien lo ha dicho mi compañero, que habla sobre Friedman y también habla sobre algunos autores que es Milton Friedman y Edmundo. eh, y también dice el licenciado que esto estaba exento, ¿no? A lo que era duras críticas. Y en los años 70 que la validez de la curva de Phillips fue puesta más en duda cuando ha surgido lo que es el fenómeno de la estanflación. Y asimismo también habla de lo que es la curva de Phillips en Bolivia, que también existe en literatura sobre la aplicación de lo que es la curva, ¿no? Sí. Y asimismo nos da también algunos datos y lo que es la metodología. Sí. Lo que es la inflación se ha aproximado a lo que es a partir de muchas variaciones, por ejemplo, el índice de precios al consumidor. Sí. Y asimismo lo que habla también de los costos marginales que determinan lo que es el grado de la relación entre lo que es la inflación y asimismo lo que es el ciclo de la actividad económica. Y también lo que nos habla también lo que es sector externo, ¿no, licenciado? Que es que permite capturar lo que es los factores externos, Sí. puede ser directa o indirectamente. Eso sería, licenciado. Le agradezco, Gabriela, es un gran aporte. A ver, yo voy a ir recapitulando algunas partes, complementando lo que ya han dicho todos sus compañeros, y van a ver más adelante cuando agarremos algo más de datos, vamos a retomar a esta lectura y vamos a tratar de comprender algunos elementos que todavía por ahora puede que estén difusos. Alejandra, ¿quería aportar algo más? Alejandra, por favor. Sí, Lice. Bueno, lo que diciendo algo diferente a lo de mis compañeras, ¿no? También me acuerdo que vi que decían que para países avanzados se podía aplicar más este tipo de estudios porque tenían más datos del mercado laboral y Sí. se podía usar la brecha del desempleo, los salarios, pero en el caso de Bolivia, como decía que era una economía emergente, hay un grado mayor de informalidad laboral
Entonces ahí no se tienen datos exactos, ¿no? Y por eso dice que también en estos casos se emplea la brecha del producto, ¿no? Y que aunque no sea igual, puede dar estimaciones bastante acertadas, ¿no? Sí. Eso era, licenciado. No, está excelente, está excelente. Por ahí tengo un par de participaciones más, pero quiero comentar algo de lo que refería Alejandra en lo último. Yo discrepo mucho de ese punto de vista de Mora, de que en el caso boliviano la ausencia de datos de empleo sea la característica que haya limitado el cálculo de la curva de Phillips para este estudio. Porque, como les voy a mostrar a continuación, más bien son los datos laborales los que tienen una mayor especificidad y están a disposición de cualquiera que guste investigar sobre ellos, distinto al elemento que es un poquito más hermético de los datos del Producto Interno Bruto. Si ustedes relacionan, y como que podemos verificar esto en cifras, no podríamos conocer a agosto de 2022 una proxy del Producto Interno Bruto, ni siquiera con el Índice Global de Actividad Económica. Lo que con el empleo, a través de la encuesta de empleo, el panel de la encuesta de empleo, sí podríamos lograr. Ya, tal vez estoy sofisticando mucho la explicación, esto lo vamos a ver con datos. Hablaré un poquito más, creo que se me han ido mis participaciones, pero hablaré un poquito más de lo que estoy queriendo decir. Ya, entonces voy a pasar el documento relativamente rápido, voy a puntualizar algunos elementos que quiero solamente traducirles. El documento hace un esfuerzo importante sobre buscar esta vinculación entre desempleo e inflación, como teóricamente lo hemos enlazado hace un momentito en nuestra presentación. Por supuesto que dice y justifica, yo estaría pensando, de que la ausencia de datos de empleo es la que le hace elegir por la brecha del producto, ¿no es cierto? Entonces, lo que en realidad está verificando es una conexión entre inflación y el ciclo económico a través de la brecha, ¿no es cierto? Está manifestando una relación contracíclica entre el desempleo y el crecimiento del producto, ¿no es cierto? Pensando de que aumentos del desempleo, va a caer el crecimiento del producto expresado en brecha. Ya, eso es razonable, pero no justifica la ausencia de datos, ¿cierto? Por eso puede ser altamente cuestionada. Voy a hacer la alusión del sector externo en un momentito, pero quiero aquí enlazar algunos elementos. Por ejemplo, ¿no? Esta modelización que está mostrando aquí Mora, simplemente está haciendo una relación de un proceso estocástico no estacionario, que es simplemente a través de la verificación de una tendencia muy al estilo de verificar, no sé, pues simplemente como argumentos el pasado de la misma variable. Trata de generar una modelización bastante precaria respecto de la tendencia del crecimiento de los precios. Yo sé que ahora puede que no se comprenda mucho de lo que estoy diciendo, pero vamos a analizar con las series de tiempo que puedan construir con Carlos algunos procesos estacionarios y no estacionarios, cómo se realiza esta modelización de procesos estocásticos, cómo se puede verificar la razón de por qué relacionar tendencias estacionarias es la predicción. Y vamos a ver eso cuando tengamos más datos. También vamos a ver si es que se requiere hacer tal vez alguna diferenciación o cómo es que hace el tema del forward looking y el backward looking, como relaciona en este documento. Viendo un poquito el tema de los datos, a ver, me voy a ir a algún gráfico, por ejemplo ¿no? Cuando yo les refiero series estacionarias y no estacionarias, simplemente para la ilustración intuitiva, si tuviéramos una serie estacionaria, por supuesto, en gráficos tendríamos algo que se manifieste en tendencia de media, que siga un patrón relativamente uniforme, si quieren verlo así. Y por supuesto, en dispersión también tendría que ser una dispersión acotada. En este caso, claramente, la tendencia inflacionaria, si bien está suavizada por un filtro de Kalman, está mostrando una serie no estacionaria, ¿no? Que requerirá algún tratamiento en la modelización econométrica.
Luego ven otro grafiquito donde está mostrando la brecha del producto y la inflación a 12 meses. Y otra vez, ¿no? Nos estamos encontrando con series no estacionarias, cuya modelización, como lo hace el documento, no es muy compleja y se les voy a mostrar cómo se la puede hacer en el Stata, ¿no? Aquí realmente no reviste mayor importancia el tema de la econometría porque no es muy sofisticada, ¿ya? Es relativamente fácil de tratar. Lo mismo acá, ¿no? Aquí está haciendo con el índice de precios de los alimentos y aquí voy a conectar el tema del sector externo. El sector externo, para esta explicación, es bien interesante porque va más allá del convencionalismo de expresar solamente inflación y desempleo. Lo que muestra en este documento, y este es, pensaría, el aporte más importante de esta investigación, es el peso de los productos importados dentro del total del consumo de los bolivianos. Y relaciona que el precio de los productos importados realmente tiene una implicancia importante. Sin embargo, en el último tiempo se habría reducido considerablemente. La forma como aproximan los precios es bien interesante porque no lo hace a través del índice de precio al consumidor, sino lo hace a través del índice de la FAO. ¿Sabe alguien qué es la FAO? ¿Qué es la FAO? ¿Qué es esa institución de la FAO? Está en inglés, ¿no? Esa FAO, en castellano, ¿cómo es? En inglés es Food. No, a ver, alguien auxílieme. ¿Qué es la FAO? Es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Excelente. Es Food and Agricultural Organization, creo, ¿no es cierto? Ya. Pero, ¿por qué estamos relacionando, en lugar de índice de precio al consumidor, los datos de la Organización Internacional para la Agricultura y los Alimentos? Porque justamente está queriendo establecer el peso de los productos importados dentro de la canasta básica alimenticia de los bolivianos. Y esa relación es bien interesante. Y dice que a pesar de que el peso todavía es marcado, ha reducido con los años. Y ese es el elemento que seguramente deberíamos considerar para nuestro análisis. ¿Qué quiero decir con esto? La explicación que habría, esto vamos a ver en un ratito ya, pero terminaré de esta relación que estoy hablando del tema del sector externo. La estabilidad del tipo de cambio, por ejemplo, la reducción del precio de las materias primas o la reducción de la incidencia de los bienes importados, sobre todo comestibles, son las razones de por qué se ha reducido el vínculo de inflacionario como inflación importada a través de los alimentos. Esos elementos los vamos a analizar también con datos. Pero quiero que vean, por ejemplo, estos diagramas de dispersión. Les decía, la relación entre inflación y desempleo convencionalmente se la cuantifica a través de un coeficiente de correlación. Y básicamente aquí está haciendo un gráfico de dispersión que relacione estas variables por grupos de tiempo específico, ¿no es cierto? Y entonces ahí puede evidenciar una relación expectable, curiosa, entre la brecha del producto y, por supuesto, la tasa de inflación, ¿no es cierto? Y de esa forma evidencia, según el autor, una relación proxy de la curva de Phillips, ¿no? En realidad no está calculando la curva de Phillips si uno quiere ser más riguroso. Y aquí están las correlaciones con el desempleo y la evolución que brinda la tasa de desocupación, la inflación y la brecha del producto, ¿no? Entonces ahí estas tendencias están manifestando cierta estructura, ¿ya? Ya, esto voy a dejar a un ladito por el momento, porque todo esto que refiere del backward looking, forward looking, el New y West, el Andrews y modelo 1, modelo 2 y el método generalizado de momentos, seguramente ustedes lo van a abordar con mayor precisión en sus materias de econometría. Y si de pronto necesitamos nosotros hacer algo conmigo, yo les voy a explicar el trasfondo intuitivo detrás de cualquier cálculo. Ya, lo que quiero que hagamos en este momento, por favor, estoy dejando de compartir. ¿En cuánto tiempo tenemos? Tenemos una media hora, está excelente eso. Auxílienme, por favor, voy a compartir pantalla y quiero, por favor, que puedan abrir su base de datos de la encuesta de hogares 2021. Quiero que abran dos cosas. Les he compartido en el enlace, está el cuestionario
y está la base de datos. Entonces, yo voy a compartir pantalla y quisiera que ustedes me vayan siguiendo, por favor, en lo mismo, tratando de replicar lo mismo que yo voy a hacer. ¿Ya? Entonces, en estos momentos estoy abriéndome la base de datos y voy a compartir pantalla en unos segundos. Ya, mientras va abriendo, por favor, ustedes hagan lo propio. ¿Para todos es familiar lo que es la encuesta de hogares? ¿Conocen lo que es la encuesta de hogares? ¿O algunos de ustedes están viendo esto por primera vez? Creo que Carlos les ha hablado algo de la encuesta de hogares, ¿no? Ya, estoy compartiendo pantalla. Por favor, me dicen si se ve. ¿Se logra ver? Y les pedía que abran a la par este archivito PDF, ¿no? Ahí está, la encuesta de hogares 2021. ¿Alguien me auxilia comentando un poquitito qué es esta encuesta de hogares? ¿Qué hace esta encuesta de hogares? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado hablar antes de esta encuesta de hogares? ¿Conoce esta base de datos? ¿Qué les ha comentado Carlos? Auxílienme, por favor. ¿Nadie? Licenciado, aquí Ayúdame. encuentro un texto que dice, la encuesta de hogares es un instrumento del Instituto Nacional de Estadística que tiene como objetivo proporcionar estadísticas e indicadores socioeconómicos y demográficos de la población boliviana, necesarias para la formulación, evaluación y seguimiento de políticas y diseño de programas de acción contenidas en el Plan de Desarrollo Económico Social. Se realiza mediante la aplicación de una boleta multitemática que permite el estudio del bienestar de los hogares. Fabuloso, Alexandra, le agradezco. Les pregunto a ustedes, los datos de pobreza de Bolivia, ¿de dónde se extraen? ¿Cómo se calculan los datos de pobreza en Bolivia? ¿Alguien sabe? Los datos de desigualdad en Bolivia, ¿de dónde se calculan? Los datos de empleo, ¿de dónde se calculan? Si queremos saber sobre ingresos y resulta que el censo se ha postergado, pregunta, ¿el censo pregunta ingresos? ¿Quién sabe eso? ¿El censo pregunta cuántos son nuestros ingresos? Camila me dice no. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto ganan los bolivianos? Si el censo no pregunta, ¿de dónde viene esa fuente de datos? A ver, yo voy a hacer una reminiscencia relativamente rápida. Seguramente después voy a puntualizar esto con mucha más extensión. Las encuestas de mejoramiento de condiciones de vida es un programa del Banco Mundial desde los años 90. En Bolivia tenemos una larga referencia desde el 96 más o menos. Se empezaron a generar estas encuestas multitemáticas, como refería Alessandra, donde inicialmente se llamaron las MECOVIS, Mejoramiento de Condiciones de Vida. También tomaron el nombre de encuestas integradas de hogares. En algún momento, cuando se preguntó sobre especificidad de la canasta alimenticia, se llamó también encuesta de presupuestos familiares y se logró un levantamiento de datos en 2003-2004 con la encuesta continua de hogares. Desde ese año cambió el nombre y desde 5, 6, 7, 8 hasta el 9 se llamó simplemente encuesta de hogares. El 2010 no se realizó la encuesta de hogares y desde 2011
11, 12, 13, 14, hasta la fecha, hasta 2021, que es la última base de datos. Tenemos un nuevo ponderador explícito donde la representatividad de esta fuente de datos logra agregaciones a nivel nacional, área geográfica, urbano-rural y departamental, con ciertas excepciones por la poca muestra que existe en el departamento de Pan. Dicho esto, la importancia de esta base de datos es que permite el cálculo de los indicadores de empleo, los indicadores, algún que otro indicador de salud, algún que otro indicador de educación. Se puede hacer un seguimiento de los ingresos de fuentes diversas. Se puede verificar las cuantías de la fuerza laboral, como les he mostrado en la ilustración al inicio de la clase. Se puede hacer el cálculo de horas trabajadas, empleo, pobreza, desigualdad. Y existen algunos módulos particulares, como en el caso de esta encuesta, que creo que pregunta sobre seguridad ciudadana, algún momento preguntó sobre bullying, algún momento preguntó sobre las fiestas patronales, algún momento preguntó sobre condiciones físicas, ¿no? Entonces, ese tipo de consultas son importantes para la investigación social, ¿ya? Ahora, voy a transitar en la boleta rápidamente para mostrarles más o menos algunos de los módulos. No vamos a entrar en la precisión, simplemente voy a ir con cierta rapidez para que luego veamos con mayor precisión de qué trata. Vean, las primeras preguntas hablan de características sociodemográficas del hogar, por ejemplo, el número de miembros al interior, verificando posiblemente su idioma materno, idioma que habla, la composición en relación del jefe del hogar, algunas variables migracionales. Con este módulo se verifica migración de corto y largo plazo, algunas variables de salud, donde la principal implicancia, más allá de la encuesta nacional de demografía y salud, aquí se captura el método de fecundidad a través de las hermanas, o también se verifica el tema de las EDAs y las IRAs. ¿Qué son las EDAs? Las enfermedades diarreicas agudas, y las IRAs, las enfermedades, las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Que principalmente afectan a la dupla madre-niño, que son las principales causas de mortalidad y morbilidad en Bolivia. Aquí hay algunas preguntas también de COVID, coyunturales, por supuesto, porque esto nos ha afectado desde 2020. Y también tenemos algunos elementos de seguridad social, ¿no es cierto? Si está afiliado algún seguro de salud, o de pronto aquí está este módulo de fecundidad, ¿no? Que pregunta a las mujeres entre los 13 y 50 años de edad fértil. Aquí están lo de las EDAs y algunos vínculos con estilo de vida. Fuma cigarrillos, consume alcohol, cuánto consume, algunas de seguridad ciudadana, que también, bueno, deben ser módulos transitorios, y otras como el tema de la educación, ¿no es cierto? Verificando ciclos formativos y también algunas relaciones de abandono, inasistencia y en algunos casos repitencia. También el uso de TICs, de tecnologías de información y comunicación, que tiene una dinámica distinta producto de pandemia, ¿no es cierto? Todo este módulo de condición de actividad es como se construye los datos de la fuerza laboral, ocupación de actividad principal, actividad secundaria del trabajador asalariado, del trabajador independiente y así sucesivamente. Y por supuesto los ingresos laborales, ¿no? De primera fuente, de segunda fuente, y ingresos no laborales que tienen que ver con remesas, con alquileres, con los bonos, ¿no? Todo lo que regala el Estado. Las remesas y este método indirecto de cálculo de indicadores vitales, ¿no es cierto? De funciones y otros aspectos, ¿no? Algunas características de la vivienda, algunos elementos de gastos en el hogar, gastos alimenticios y gastos no alimenticios, ¿no? Equipamiento del hogar y bueno, y aquí hay algún detalle, ¿ya? Pero más allá de todo esto, por favor, quiero que veamos la respuesta en datos, por favor. Por eso es que me voy al Stata y ahí tengo la base de datos abierta.
¿Han logrado abrir ustedes esta base de datos así como lo tengo yo? ¿O alguien tiene dificultades? Por favor, me lo sinceran. Licenciado, mi persona no cuento con una computadora, solo paso en tablet y no creo que por esta vez no voy a poder. Comprendo, pero por favor, esto es para todos, ¿ya? Por esta vez es comprensible, pero ya les había anticipado que tienen que tomar su recaudo de que a lo largo de la asignatura vamos a ver datos. Va a ser casi impensado que su evaluación final piensen hacerlo simplemente con un celular, ¿no es cierto? Necesariamente van a tener que utilizar una computadora donde tengan instalado el Stata, tengan instalado puedan acceder al Overleaf y tengan instalado algunas otras cosas que vayamos a utilizar, ¿ya? Entonces, de inicio, yo sé que sirva para que tomen sus recaudos, pero para las clases subsecuentes va a ser necesario que ustedes puedan trabajar como lo estoy haciendo yo. Si tienen dificultades, por favor, justamente por eso contamos con la ayuda de Carlos. Carlos les va a auxiliar, no estoy pudiendo instalar, entonces él les va a explicar con mayor detenimiento qué pueden hacer, cómo pueden solucionar y qué desfases vayan teniendo respecto de este manejo de datos. Lo que sí es cierto, que a lo largo de la asignatura, esta parte del manejo de datos va a agarrar mucha más fuerza que la explicación teórica, ¿ya? Entonces, por favor, tomen en cuenta esta situación. ¿Alguien más tiene alguna dificultad que guste sincerarme? ¿El resto ha podido abrir la base de datos sin dificultades? A ver el chat, por ahí me están diciendo algo al respecto. Me dice que tiene virus, dice, ¿de dónde ha salido el virus? ¿Las carpetas que les ha compartido Carlos son las con virus o las que les he compartido yo son con virus? Ya. Es muy posible que no estén abriendo porque es un Google Drive, ¿no es cierto? Y como es un Google Drive, tienen que identificarse con su correo, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente, si no pueden abrir con la descarga que yo les estoy facilitando, simplemente ingresan a la página del Instituto Nacional de Estadística y ahí pueden descargarse la base de datos. Les voy a mostrar cómo se lo hacen y también pueden solicitarle a Carlos les auxilie con este paso. Entonces, a ver, solamente para mostrar de única vez lo que voy a hacer, ¿ya? Estoy entrando al buscador, pongo Instituto Nacional de Estadística, me entro a su página, cualquier versión, 12, 11, 10, 16, 15, para los propósitos del que tenemos, cualquier versión es útil. Ya, me he entrado a la página del INE y me voy a ir a esta pestaña que dice encuesta y banco de datos y abro esa pestaña. Guay, ¿esto por qué no abre? No está generando el despliegue, ¿no? A ver otra vez. Ahí está. Y la primera opción dice base de datos. Me voy a ver la que dice base de datos y dice censos. Y la segunda es la que es de mi interés, la que dice base de datos de encuestas sociales. Y me voy a la base de datos de encuestas sociales. En la base de datos de encuestas sociales me va a aparecer el listado de todas las encuestas de hogares disponibles, ¿no? Y dice, si hago el despliegue, dice encuesta de hogares 2021, encuesta de hogares 2020, 19, la encuesta de niñas, niños y adolescentes que realizan actividad del 2019 al 2016, la encuesta continua de empleo, y ahí tienen fuentes primer, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre de 2018, la 2018 y bueno, y ahí todas las fuentes, ¿no? La encuesta de presupuestos familiares.
¿Cuál es lo que me interesa ahora? Me interesa la encuesta de hogares 2021. Entonces pongo eso y digo descargar base de datos. Si ustedes están haciendo esta operación por primera vez, es más que seguro que les va a pedir identificarse. En el caso mío, yo me he debido identificar antes, entonces simplemente puedo acudir a la descarga, ¿no es cierto? Entonces dice ahí obtener los microdatos, pongo obtener los microdatos, y bueno, aquí me está pidiendo un correo electrónico, ya. Ustedes llenan su correo electrónico y se puede descargar inmediatamente. No deberían tener dificultad en este tipo de descarga, ¿ya? Ya, bueno, eso es. Entonces, por favor, para la siguiente clase necesito que esto lo tengan claro. Ya, ¿qué quiero mostrarles acá? Para los que están siguiendo lo que les estoy mostrando, yo asumo de que como están pasando clases con Carlos, para ustedes ya es familiar este entorno del Stata. ¿Es así? ¿O no lo es tanto? Díganmelo, por favor. Necesito que me den alguna pauta para saber cómo abordo, porque yo puedo ir demasiado rápido, tal vez pensando de que muchas cosas las puedo dar por sobreentendidas, ¿no es cierto? Entonces prefiero que ustedes me sinceren para no perderlos en el transcurso. Ya, Jocelyn me dice no. ¿Y el resto? Licenciado, nuestra segunda clase de auxiliatura recién va a ser hoy día. Ya, pero he visto que les ha compartido un video, Carlos, ¿no es cierto? Donde les mostraba las primeras funciones del Stata. De todas formas, no hay ningún problema, lo podemos ver conmigo, ¿no? Entonces, por favor, no es que de pronto Carlos está haciendo uso de su tiempo como que al margen de lo que es la materia de macroeconomía 2. Lo que hace Carlos tiene plena complementariedad con lo que nosotros vamos a ver en la materia. Entonces, yo voy a insumir, voy a dar seguimiento de todos los avances que Carlos esté haciendo con ustedes para poder avanzar de mejor forma conmigo. Entonces, por ahora lo voy a hacer pasito a paso, pero estos elementos pasito a paso tienen que verlos con mucho más detalle, preguntarle, absolver todas sus dudas con Carlos, absolutamente todo. Y si eventualmente Carlos, por alguna razón X, no puede absolver alguna duda muy puntual, por supuesto que lo trabajamos conmigo, ¿no? Pero quisiera que exploten al máximo lo que Carlos les brinda con lo que yo también pueda auxiliar, ¿ya? Entonces, por favor, primero, necesito que con Carlos trabajen en que puedan descargar la base de datos y puedan tenerla cargada como ya les estoy mostrando acá. ¿Cómo sé que está cargada la base de datos? Primero, porque aparecen las variables en el lado donde está el cursor. Y cuando yo pongo en la ventana de comandos, pongo el comando edit, me aparece la base de datos completa. Esta base de datos es muy similar a una hoja de cálculo Excel, pero por supuesto, no es una hoja de cálculo. No es una hoja de cálculo. En tanto, se podría pensar de que no tiene la lógica de una introducción manual, como se lo hace en un Excel, ni tampoco es de manipulación directa, sino se tiene que manipular a través de comandos, a través de una interfaz. ¿Qué quiero decir con esto? Cierro esto y por favor, vean aquí las pestañas de aquí arriba. Aquí hay esta ventanita, que es como un libro de notas, que cuando cerco dice abrir nuevo do file. Entonces yo pincho ahí y va a aparecer esa especie de blog de notas. ¿Se logra ver? ¿Lo están viendo? Sí, Lisa. ¿Sí? Ya. Entonces, en ese blog de notas, yo voy a escribir todos los comandos que yo quiero desarrollar en esta base de datos. Por ejemplo, yo voy a poner el comando describe. Si digo describe, yo pinto ese comando y hago un control D. Y vean que automáticamente me ha salido una descripción de los datos que contiene esta base. Y ahí están todas las variables.
Y yo puedo generar reportes un poco más pormenorizados. Por ejemplo, yo puedo decirle, genéreme el comando inspect. Hago correr ese comando y vean que me está procesando estadísticas básicas de cada una de las variables. Esa es la gran ventaja del Stata, ¿no? Que con comandos bastante simples puede hacer operaciones rápidamente, ¿no? Entonces, el análisis macroeconómico se facilita con este tipo de paquetes. Puede hacer tal vez otro comando como el codebook y me va a aparecer algunas fichas que expliquen cada una de las variables de interés que yo requiero. ¿Se está viendo? ¿Se logra ver lo que estoy mostrando en pantalla? Sí, dice. Seguramente Carlos también va a ver esta grabación, ¿no? Y va a ilustrarles mucho, con mucho más detalle lo que yo les estoy mostrando. Ya, esto va a tardar una vida, ¿ya? Voy a cortarlo ahí porque ya creo que se entiende lo que estoy haciendo, ¿ya? Entonces, sigo, por favor. ¿Qué es lo que quiero que hagamos ahora? Y esto lo vamos a hacer de la manera más intuitiva posible. Lo vamos a dejar como tarea para el día lunes porque sé que no todos están con el Stata en este momento. Yo les había solicitado, por favor, que podamos lograr la réplica de este cuadro del esquema de fuerza de trabajo. Por favor, me dicen si lo han hecho. ¿Le han sacado capturita a esta pantalla? ¿Le han sacado capturita a esa pantalla? Si no lo han hecho, por favor, háganlo ahora. ¿Ya? Y lo que requiero, esto es para el día lunes, que repliquen este esquema, pero con los datos de 2021. Y les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces me voy a la encuesta de hogares y en el do file voy a hacer lo siguiente, para que me vayan siguiendo. Voy a hacer una tabulación simple de la variable conduct. La variable conduct es la variable de condición de actividad. Eso significa conduct, condición de actividad. Y vean, por favor, lo siguiente. Agarro y pinto ese comando y digo control D y me aparece ese cuadro. ¿Se logra ver? ¿Logran ver ustedes? Sí, dice. Excelente. Y vean, dice condición de actividad de ocupación principal. Y tiene las siguientes variables que dice P ocupado es población ocupada. P cesante, población cesante. P aspirante, población aspirante. P temporal, población temporal. P permanente, población permanente. ¿No es cierto? Ya. Entonces, quiero que hagan la analogía, por favor, de verificar en agregados qué elementos estoy trayendo consigo de esta estructura. Vuelvo. Por favor, alguien auxílieme leyendo cuánto es el total de datos que tiene esta tabla. Lo he pintado con azulito. ¿Perdón? ¿Cuántos? 36.894. Excelente. La pregunta es, mis datos de la estructura que les estoy mostrando, yo se les he presentado en millones de personas. Entonces, esta base de datos, dado que proviene de un muestreo probabilístico, permite hacer inferencia estadística. Les voy a mostrar cómo. Entonces, vean, por favor, del conduct. Yo voy a poner, abro corchetes, voy a ponerle peso, les voy a explicar qué es ese peso, y voy a poner el factor de expansión. Y pinto esa línea y hago correr. Pregunta. ¿Cuántos datos se está mostrando ahora? $10.390.646.7. Excelente. ¿Y cómo sé que esta base expande al total de los bolivianos? Por ejemplo, voy a agarrar esta otra variable área, ¿ya? Que es área rural, área urbana. Entonces pensemos en mi do file, voy a poner un tab área, ¿ya?
Hago setup área y veo, y ahí está expandiendo a 40, perdón, no expandiendo. Está mostrando que se han levantado 32.425 datos en el área urbana y 9.665 en el área rural, haciendo un total de 42.090 observaciones. Pero vean si yo aplico el factor de expansión. Aplico el factor de expansión. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas personas existen en Bolivia? 11.903.958. Excelente. ¿Cuántas personas hay en el área urbana? 8.386.970. ¿Y en el área rural? 3.516.988. Excelente. Entonces, esta base de datos es la que les va a permitir replicar este esquema. Entonces, ¿qué solicitudes tienen que hacerle a Carlos? Varias, ¿no? Tienen que realmente pedirles varias cosas para que trabajemos conmigo. Y esto lo vamos a hacer el día lunes y me dicen qué cosas han logrado y qué cosas no han logrado con Carlos. Apúntenlo, por favor, para que le transmitan a Carlos lo que hemos hecho conmigo y para que les auxilie. Creo que tiene clases el día de hoy. Primero, Carlos, necesito que nos ayudes a que nos instalemos el Stata. Los que tengan problema con eso, ¿ya? Tiene que estar instalado el Stata en sus equipos. Segundo, Carlos, por favor, auxílianos a descargar la base de la encuesta de hogares 2020 y que ésta se pueda leer en el Stata, ¿ya? Y finalmente le dicen a Carlos, Carlos, nos ha dado como tarea esta para que tú nos ayudes. Necesitamos, con los datos de la encuesta de hogares, replicar este gráfico para el día lunes. Este gráfico, le explican a Carlos, ha sido construido con los datos de la encuesta de hogares 2020. Ahora nos ha pedido que con tu ayuda, Carlos, por favor, tenemos que hacer este cuadro para 2021. ¿Se comprende lo que acabo de decirles? Sí, Lice. Entonces, y hay una tercera tarea más. ¿Se acuerdan que les he pedido a Carlos? Y Carlos ya lo tiene en mente, ¿no? Que generen una base de datos de agregados macroeconómicos. Ya, eso sigue en tarea. Y eso también lo van a hacer con Carlos. Y la tercera tarea es que para el día lunes, por favor, tienen que dar una revisadita al documento de la doctora Beatriz Muriel. Y vamos a volver sobre este elemento. Todo lo que hace Beatriz Muriel en su documento, lo podemos replicar con esta base de datos. Y en eso vamos a trabajar el día lunes. Entonces, la sesión que tengan con Carlos es sumamente importante para que trabajemos conmigo el día lunes. ¿Sí? Por favor, recapitulando, tenemos 3 cosas que solicitarle a Carlos. Primero, que les ayude con todo lo que refiere para que el Stata esté funcionando en sus equipos. Segundo, pidan a Carlos, por favor, les auxilie en cómo reconstruir el esquema de la fuerza de trabajo con los datos 2021. Y tercero, que lo van a hacer con Carlos, Carlos ya me ha hablado de esto, les ayuda a construir su base de datos macroeconómicos, de agregados macroeconómicos, que comprenda, yo desearía que tengamos la inflación, que tengamos el PIB, que tengamos la balanza comercial, datos de exportaciones, datos de importaciones, datos de formación bruta de capital fijo, datos de, inversión pública, inversión privada, lo que corresponde. Una base de datos monstruo desearía, ¿no? Y con eso podamos trabajar macroeconomía, pero no solamente desde curva de Phillips, desde el campo teórico. Curva de Phillips según Mora en la evidencia empírica, sino curva de Phillips construida a partir de los datos. Yo les voy a mostrar cómo construimos curva de Phillips con estos datos, con nuestros datos, ¿no es cierto? Ese es el elemento diferenciador del economista de nuestros días. El economista de nuestros días produce. El economista de nuestros días maneja datos. El economista de nuestros días no simplemente agarra un reporte y lo lee como lodito, ¿no es cierto?
El economista de nuestros días no hace el examen de, el análisis de ascensor. Subió, bajó, ¿no es cierto? Sino utiliza econometría, utiliza predicciones, utiliza manejo de datos profuso. ¿Ya? Por favor, pueden hacer su registro de salida y nos vemos el día lunes. Tenemos mucha tarea de inicio, ¿no es cierto? Por favor, traten de que vayamos a la par. Yo les garantizo y quiero que esto sirva como motivación. Este curso de macroeconomía tiene que generar el impulso para mostrar a los economistas más fortalecidos de la carrera. Yo quiero que este curso de macroeconomía 2, sea el impulso para que ustedes destaquen frente al resto de su formación en la carrera, ¿ya? Entonces, ese elemento para mí es el reto que me estoy planteando en esta asignatura. Nos vemos el día lunes, por favor. Gracias. Hasta luego, Hasta luego, doctor. Hasta luego, Gracias. licenciado. Chao, Hasta nos luego. vemos. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Gracias a Hasta luego. ustedes. Gracias. Hasta el lunes. Muchas gracias, Lice. Hasta luego. Bendiciones. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.